En los últimos 30, 40 años en Estados Unidos y también en Sudamérica, las personas han dejado de creer en las Sagradas Escrituras. Uno de los motivos es que la ciencia ha tratado de demostrar que el relato bíblico no es confiable, principalmente el libro de Génesis. Incluso cuando era joven yo era un evolucionista. Estudios demuestran que muchos jóvenes abandonan el cristianismo porque creen en el evolucionismo, ya que entienden que la evolución de alguna forma comprueba que Dios no existe. Pero con este Museo de la Creación y con muchos otros estudios, queremos demostrarle a cristianos y a no cristianos que la Biblia posee el verdadero relato sobre el origen del universo. Desde el Génesis hasta los Evangelios y el Nuevo Testamento, todo el relato bíblico es confiable. Esta es la certeza que hoy tengo, pero que cuando era joven no la tenía, ya que era evolucionista y cuestionaba la existencia de Dios y la veracidad de su palabra. Diferentes culturas han tratado de explicar el origen del universo. Se han creado poemas, himnos, historias y leyendas para explicar el origen de lo que hoy conocemos. Los babilonios desarrollaron toda una serie de himnos y poemas. El más famoso de ellos, En los cielos en lo alto, Enuma Elish, donde presentaba el origen del cosmos. También los egipcios trataron de explicar sus orígenes. Claro está, cada una de estas ciudades-estado lo hacía desde su perspectiva, cada una de ellas ensalzando su propia ciudad, su propia raza, sus dioses. Claro, viendo desde un caos, desde alguna guerra, desde alguna situación cataclísmica, el origen del universo. Pero realmente, ¿cómo nosotros podemos explicar dónde nosotros estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo la ciencia contribuye a entender los orígenes? Vamos a estudiar y vamos a ver algunas de las explicaciones que tienen que ver con los orígenes en evidencias. Básicamente, el Big Bang es una teoría que explica cómo surgió todo lo que existe en el universo. La ciencia nos dice que en el principio solamente existía un punto, el tamaño de un átomo, donde toda la energía y toda la masa que conocemos en el universo hoy estaba concentrada. Los astrofísicos modernos, hay dos vertientes. Hay algunos que estiman que el universo se formó de la nada, y hay otros que establecen que antes de la existencia de todas las cosas existía energía. Esa energía tenía unas fluctuaciones. En una de esas fluctuaciones se formó una micropartícula mucho más pequeña que un átomo, y esa partícula fue ganando energía hasta que hizo la gran explosión, lo que ellos llaman el Big Bang, y de ahí pues surge todo lo que nosotros conocemos hasta el momento. Todas esas materia empezó a interaccionar entre sí y formaron lo que hoy conocemos como los elementos, primero los protones, las partículas que componen el átomo, las partículas subatómicas, y entonces esos quasars y esos gluones se mezclaron entre sí, formaron allá los protones, los neutrones, y entonces los electrones que tenían más energía estaban todavía enfriándose en un proceso. En los próximos segundos, pues, esas partículas se fueron recombinando, se fueron formando entonces los hidrógenos, los helios, los primeros átomos de la tabla periódica y una gran cantidad de radiación. Luego, en los próximos segundos, en los próximos minutos, básicamente, pues el universo adquiere el tamaño de una galaxia. Y en las próximas horas, días, fíjate que son básicamente tiempos sumamente pequeños. Luego, de alguna manera, fue esa radiación fue desapareciendo. La materia y la antimateria se formaron en ese momento. Chocaban, formaban energía.
pero de alguna manera la materia fue dominando a la antimateria hasta que poco a poco se fueron formando las galaxias, la radiación se disipa y comienza a viajar la luz en el universo. El Big Bang ha sido uno de los modelos populares que los científicos naturalistas han utilizado para probar o evidenciar el origen del universo. Pero ¿qué podemos hablar acerca de las evidencias para sostener este modelo? La teoría del Big Bang comenzó con las observaciones de Edwin Hubble. Edwin Hubble estaba haciendo estudios de espectrografía de las galaxias y observó que las galaxias, el espectrógrafo se movía hacia el rojo. Eso significa que las galaxias se están alejando entre sí. Cuando los astrofísicos se dieron cuenta de que las galaxias se estaban alejando entre sí, pues entonces dedujeron razonablemente que en algún momento todas las galaxias estaban juntas en un mismo punto. Y de ahí entonces fue que se desarrolló la famosa teoría de que algo produjo una gran explosión y de ahí surgió entonces las galaxias y el universo como lo conocemos hoy en día. Esto es semejante a lo que ocurre como, por ejemplo, cuando estamos en el automóvil, en la carretera, que viene algún vehículo, viene con una sirena de emergencia y nosotros vamos escuchando la sirena y escuchamos las pulsaciones de la sirena. Vemos que esa sirena se va acercando y cada vez se hace más fuerte y de momento cuando se va alejando, ya como que dejamos de escucharla y rápidamente se va. Ese se llama el efecto Doppler. Y ese efecto básicamente es el que él nota en la radiación y ve un desfase en el rojo. Eso le da pie para pensar que el universo se está expandiendo, que salió disparado de algún punto y donde todas las galaxias, los sistemas solares están moviéndose y alejándose de un punto en particular. Pues ellos indican que cuando ocurrió esa primera Big Bang, esa explosión espontánea, a la actualidad pues ha transcurrido mucho tiempo. Y ellos dicen, saben que el universo se está moviendo, se está expandiendo. Calculando la velocidad de expansión como una velocidad constante, se llega a la conclusión de que el universo que conocemos tiene billones de años. Y basado en la expansión actual del universo. También hay un sonido, se puede decir que se escuchó el eco de la explosión por unas ondas en la región de las microondas que están dispersadas por el universo. Y estas ondas le dan la impresión de que sí hubo un estallido y que entonces este sonido se ve en las microondas, en las ondas de microondas. Y lo otro es la abundancia de elementos ligeros, elementos que no tienen mucho peso. Eso les hizo pensar que inicialmente pues, la materia se estaba componiendo de cosas más elementales que se combinaban entre sí y formaban elementos ligeros. Básicamente esas tres evidencias empíricas es lo que se utiliza para apoyar esa teoría de la gran explosión, o como se conoce en inglés, el Big Bang. El Big Bang pretende explicar el origen de los diferentes astros que nosotros conocemos hoy en el universo. ¿Cómo entonces podemos explicar el origen de la Vía Láctea, del Sistema Solar, de la Tierra? ¿Cómo se puede definir el origen del tercer planeta de este Sistema Solar? Bueno, el planeta Tierra, de acuerdo con esta teoría y los sistemas solares, surgen porque una vez la materia se expande, toda esta materia sale disparada, empieza a formarse como una especie de nucleación donde existen centros gravitacionales, donde todo este polvo cósmico, todas estas rocas, todo este material, todos estos átomos van tomando forma, van girando entre sí. Hay un núcleo que se crea gravitacional que compacta todos estos elementos y entonces se va formando y enfriando en el proceso, de acuerdo con este tipo de argumentos científicos, se va enfriando la materia y finalmente pues se forma lo que nosotros conocemos como los planetas. Claro, cuando miramos las estrellas pues es un poquito diferente, porque entonces allí lo que tienes son básicamente una masa de gas. Tienes allí básicamente hidrógeno y helio. El hidrógeno se funde, dos átomos de hidrógeno se fusionan y forman un átomo de helio. Eso hace que se libere una cantidad de energía en términos de luz y calor
que es lo que nosotros estamos viendo en el Sol nuestro, por ejemplo. Eso lo conocemos como fusión nuclear, donde dos núcleos se funden. Y eso, pues, como mencioné, genera energía. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Sol explota, que ocurrió hace unos 5 billones de años atrás, cuando el Sol explota, parte de esa nube queda alrededor, residuos de esa formación quedaron alrededor y comenzaron a formar otra vez el proceso. El mismo proceso que forma la estrella comienza a formar ciertos núcleos alrededor del sistema, pero como la materia empieza a acabarse, pues entonces esas partículas que empiezan a formarse no logran explotar como estrellas y quedan entonces como planetas. De hecho, se cree que Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, pudo haber sido la segunda estrella de nuestro sistema, pero no logró acumular suficiente materia. La Tierra en un principio, siendo hija del Sol, la Tierra en un principio era básicamente líquida, era como decir magma, ¿verdad? La Tierra entonces, en esa época, como el sistema solar se estaba formando, había un intenso bombardeo de meteoritos, residuos del mismo sistema solar, partículas, cometas, fueron chocando contra la Tierra en esa primera etapa. Los cometas trajeron el agua, porque los cometas son congelados y al chocar con la Tierra caliente, ¿verdad? Esa agua fue evaporándose, la Tierra fue produciendo gases que pasaron a la atmósfera, se fue acumulando lo que hoy conocemos como la atmósfera. Y en esa atmósfera se fue acumulando una enorme cantidad de agua evaporada hasta que en el proceso de enfriamiento lento de la Tierra, en algún momento esas nubes se comenzaron a condensar y entonces ocurre dentro de lo que se conoce en astronomía como un gran diluvio universal que duró unos 10.000 años lloviendo sobre la Tierra. El planeta entonces se fue enfriando. Aunque seguían cayendo meteoritos, ya la atmósfera se comenzó a hacer una protección contra esto y luego entonces, al llegar el agua, los científicos establecen que en el agua fue cuando comenzaron a formarse nuevas moléculas, aminoácidos, proteínas, otros tipos de elementos, que fue lo que a la larga, en combinación con una fuente de energía que pudo haber sido un rayo, la explosión de un volcán, alguna fuente de energía de alguna manera, coincidió con esa recombinación de aminoácidos y entonces de ahí ellos dicen que surge la primera vida, o el primer ser viviente, que es un ser básicamente unicelular, extremadamente pequeño. Regresamos a su programa Evidencias. En esta nueva serie le hemos dedicado al tema de los orígenes y hemos explicado cómo científicos naturalistas han sugerido modelos para el origen del universo. A través del Big Bang se han presentado cuáles eran los elementos que eran necesarios para que así fuese. Nosotros podemos recordar ecos de estas historias, antologías antiguas y mitos que proponían explicar el origen del universo a través de diferentes catástrofes o caos, algo similar, irónicamente, a lo que los científicos naturalistas han sugerido a través del Big Bang. ¿Serán estas las únicas opciones que tenemos para explicar el origen del universo? No. El relato bíblico también presenta el origen del universo según la revelación divina. Y científicos creacionistas se han dado la tarea de poder estudiar la misma, de poder analizar qué evidencias podemos tener para la veracidad del relato bíblico. La teoría creacionista y la teoría naturista corren básicamente paralelas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, como lo dice el Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, las aguas se movían sobre la tierra y la tierra sobre las aguas. Significa que había materia, había roca, había suelo, había sedimento y había agua. Y estaba listo para comenzar el origen de la cronología de la creación ordenada por Dios. Antes del surgimiento de las especies que se daría en el quinto y el sexto día,
La tierra no tenía forma alguna. En el tercer día Dios separó la tierra de las aguas y creó la vegetación. En el quinto, Él creó las aves, las especies marinas, y en el sexto, los animales terrestres y al ser humano. Por su parte, los científicos naturalistas defienden que la Tierra era una gran cantidad de partículas esparcidas alrededor del Sol, que de alguna forma se fusionaron, y con el enfriamiento de la materia y la llegada del agua, comenzó la evolución biológica. Ahora, la diferencia entre estas dos teorías es que tenemos una narrativa histórica que me detalla la veracidad de la primera, y ya la segunda es básicamente una especulación de cómo llegamos aquí sin la existencia de un Dios creador. Básicamente aquí hay un asunto importante y es un asunto de fe. Definitivamente el elemento fe tiene que estar presente. Pero muchas veces pienso que hay más fe para creer en que todo este orden vino de una explosión que solamente lo que hace es crear desorden. O sea que ¿cómo es posible que los átomos se hayan combinado de esa manera que se combinaron para dar origen a la vida? Me parece un poco difícil hablar de cómo los sistemas planetarios, por ejemplo, se ordenaron, la temperatura, las condiciones se dieron en particular para que existiese y se desarrollase la vida. Me hace un poquito difícil, y a los científicos, mejor dicho, a los científicos creacionistas, les hace un poquito difícil entender cómo todo este sistema planetario, todo el universo, está organizado y hay orden dentro del universo, cuando existen leyes en la termodinámica que precisamente hablan de que todo el universo tiende al desorden. El universo tiende al desorden porque hay un parámetro que se conoce en la termodinámica como la entropía. Y la entropía lo que dice es que todo tiende a desordenarse. Y eso podemos dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, cuando uno toma una cajita de fósforos y uno lanza los fósforos de esa cajita, los fósforos no quedan ordenados, todos con la cabecita mirando hacia arriba y todos en una línea perfecta. No hay manera de conseguir eso. Sin embargo, hay tanto orden en el universo que ¿cómo es posible que de una explosión que genera tanta energía se ordenen los sistemas planetarios, se ordenen y se den las condiciones para el desarrollo de la vida? La naturaleza es muy compleja. El ser humano es un ser especial. La molécula de la vida es demasiada, es una maravilla. Lo que se conoce como el ADN es una molécula espectacular que con toda la tecnología que tenemos hoy día no podemos sintetizarla. Ni siquiera una podemos sintetizarla. Tiene alrededor de 1 millón de átomos en un arreglo tan especial, tridimensional, 2 hélices, que contienen una cantidad de información que es extraordinaria, que si fuéramos a escribir en libros la información que hay en el DNA, pueden llegar la estiva de libro a la luna y regresar y todavía nos faltaría espacio. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Los aminoácidos, que hay como 22 aminoácidos esenciales, están organizados en un orden en particular en cada proteína. Nosotros tenemos diferentes proteínas que son necesarias en el organismo. ¿Cómo es posible entonces que ellas se hayan ordenado de esa manera para dar origen a la vida, para dar origen a los tejidos, para dar origen al tejido del ojo, que es diferente al tejido del riñón, que es diferente al tejido del cerebro? Todo esto implica un orden, mientras que el universo se ha comprobado que tiende al desorden, a menos que una fuerza externa haya puesto orden allí. Así que esto cambia completamente el panorama, porque parece que una fuerza inteligente puso orden en el universo y creó lo que nosotros vemos hoy día. La ciencia creacionista y la ciencia naturalista no tienen que chocar siempre. Al nosotros ver los resultados de cada una de esas investigaciones, vemos que pueden converger en ciertos puntos. ¿Cómo podemos ver los paralelos entre las conclusiones que tienen científicos naturalistas y científicos creacionistas? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿Cómo podemos contribuir en el diálogo para explicar el origen del universo? Sinceramente, es una opinión muy personal y lo digo con mucho respeto. Yo pienso que muchos científicos no quieren rendirse ante la evidencia que está produciendo la física cuántica, y yo creo que ya entramos un poquito en la arrogancia, ¿verdad?, de no querer admitir que hay un creador. Porque los experimentos que se están haciendo con física cuántica nos están demostrando que la materia en realidad es un vacío. La materia es como si no existiera. El átomo es
el átomo no es sólido. El átomo, cuando lo rompen en los aceleradores nucleares, lo que encontramos es que se forman micropartículas que se disipan en forma de energía. Entonces nosotros somos esencialmente energía. Cuando ellos pasan un átomo, un solo átomo, una sola partícula, por una rejilla, ese átomo se divide y forma una nube de onda. Una nube de onda. Cuando ellos observan en un lado, la partícula se forma cuando la observa un ser viviente con conciencia. Cuando miramos en la otra caja, el mismo átomo colapsa allí y aparece acá. O sea que un átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es lo que están revelando los laboratorios. Ellos no pueden explicarlo. Esto nos lleva a un dilema que tienen ellos terrible, y es que cuando un ser solamente aparece el átomo, cuando un ser viviente con conciencia lo observa. Si ese ser viviente con conciencia no lo observa, el átomo sigue siendo una forma de energía. Interesante, si volvemos a lo que te dije anteriormente, que el universo en el principio era una gran partícula, era una partícula. Según la física cuántica, para que esa partícula exista, tiene que haber un ser viviente con conciencia observando esa partícula para que venga a la existencia. Ciertamente la materia está allí, hay átomos, hay electrones, hay neutrones, todo esto están en un orden perfecto para que diese origen a lo que nosotros tenemos hoy día y para que diese origen a la vida. Definitivamente hizo falta orden, no desorden. Nuevamente, la explosión crea desorden. Una fuerza externa tuvo que haber ordenado de alguna manera todas estas cosas, y esto armoniza con el creacionismo. Esta explosión que creó desorden, que creó la expansión del universo y las galaxias moviéndose, también tuvo que haber dicho: hasta aquí vas a llegar y así te vas a entrelazar, y de esta manera vas a interaccionar unos con otros. Así que la mano de un Dios creador muy bien pudo haber hecho esa explosión, muy bien pudo haber hecho alguna implosión, muy bien pudo haber hecho, además del Big Bang se habla del Big Crush, en donde también es otra teoría que el universo entonces ha ido en contracción y no en expansión. O sea que la ciencia todavía está dándole vueltas a todo este asunto, y el creacionismo pues tiene un poco la mente más amplia para decir: nosotros estamos abiertos a ver qué proceso utilizó Dios para hacer todas estas cosas. Hemos sido expuestos a las evidencias. Hemos tenido la oportunidad de reconocer que la ciencia naturalista y la ciencia creacionista no están tan distantes como algunos pudiesen sugerir. No podemos ver alguna diferencia tan grande entre las conclusiones de aquellos que han visto la explosión del Big Bang y lo que nosotros vemos en la Biblia. Porque al leer el Salmo 104, cuando nos habla acerca de: alma mía, oh Jehová, oh Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido con esplendor y majestad, te cubres de luz como de un vestido, extiendes el cielo como una tienda. Es muy similar a este abrir de este origen de los diferentes elementos que hoy nosotros vemos en rápida sucesión, a velocidades increíbles, en la misma dirección, presentando un origen en común. La diferencia del relato bíblico es que no se trata de casualidad, no se trata de simplemente elementos que en algún momento dado explotaron. Vemos la mano creadora de Dios. No se trata de causística, no se trata de casualidad, no se trata simplemente de elementos o se trata de causas naturales. Se trata de un plan divino. Y nosotros podemos ver que el relato de Génesis, el relato de Job y los Salmos convergen en la descripción bíblica de una mano de Dios dirigiendo el origen del universo. Hemos concluido este programa de la serie de evidencias. Realmente ha sido un placer estar con ustedes y compartir con estos expertos las diferentes fuentes de evidencia acerca de los orígenes del universo.
Si usted ha quedado satisfecho en tener a la Biblia como una posible fuente de respuestas para preguntas como las que hemos hecho en esta ocasión, se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y nuestro blog. Y le invitamos a estar nuevamente con nosotros en Evidencias en el próximo programa acerca de la edad de la Tierra. Nos veremos.